Los glóbulos rojos, también conocidos como hematíes o eritrocitos, son células anucleadas especializadas en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Estas son producidas dentro de la médula ósea a partir de la célula precursora hematopoyética pluripotencial, y luego de 120 días, cuando su membrana se vuelve mucho más frágil, son destruidos dentro de los capilares sanguíneos por parte de los macrófagos del vaso, y en menor medida por los macrófagos de la médula ósea y también por las células de Kupffer del hígado. Desde el punto de vista morfológico, pues tienen una forma muy particular. Tienen una forma de un disco bicóncavo, con un diámetro aproximado de 7 a 8 micras, un grosor periférico de 2.6 y un grosor central de 0.8. Esta forma tan particular le permite al eritrocito ampliar su área de superficie para de esta manera poder abarcar mucha mayor cantidad de oxígeno y de dióxido de carbono. Esta propiedad de su membrana de ser tan deformable y flexible lo es gracias a las proteínas de membrana que podemos encontrar en su periferia. En la clase de hoy, chicos, pues vamos a hablar sobre la fisiología del eritrocito, la hemoglobina y el metabolismo del hierro. Muy bien, chicos, entonces, en la clase de hoy vamos a hablar sobre la fisiología de los eritrocitos, que corresponde al capítulo de sangre y elementos formes en el libro de Fisiología de Guyton, que es la principal fuente que he utilizado para hacer este vídeo, aunque también me ha apoyado en el resto de libros que están observando acá. Ahora bien, pues, como ya sabemos qué son los eritrocitos, cuántos días es su vida media, dónde son sintetizados, dónde son destruidos, hablemos ahora de la concentración normal de eritrocitos. Pues el valor normal de los eritrocitos que nosotros vamos a observar en una biometría hemática completa oscila entre los 4.7 millones y 5.2 millones, con más o menos 300.000 de diferencia, es decir, que puede ser desde, por ejemplo, desde 4.4 hasta 5.5. Esos son los rangos normales que nosotros podemos tener de eritrocitos. Ahora bien, este recuento eritrocitario, pues, en las personas que viven en las alturas va a ser mucho mayor debido a los bajos niveles de oxígeno que hay en las montañas. Ustedes saben que mientras mayor sea la altura, menor van a ser las partículas de oxígeno que vamos a encontrar en el ambiente. Esta hipoxia es lo que va a obligar a nuestro organismo a que produzca mucho más eritrocitos para poder captar eficazmente el oxígeno. Este fenómeno de policitemia, de un aumento de la masa eritrocitaria en las personas que viven en las alturas, es normal y es lo que se conoce como la policitemia fisiológica. ¿Sí? Ahora bien, hablemos sobre la hemoglobina y el hematócrito o hematocrito, que las dos maneras están bien dichas. Ojo, lo pueden buscar en un poco de historia en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Antes la palabra era esdrújula, era hematócrito, pero ahora se la ha optado por desplazar el acento y por eso algunas personas, algunos profesionales van a escuchar que le dicen hematócrito. Ahora bien, pues el valor de la hemoglobina y del hematócrito pues son parámetros muy importantes que nosotros siempre vamos a tener que tener en cuenta, ya que forman parte de los criterios de diagnóstico en los pacientes que posiblemente tengan una anemia. El valor normal de la hemoglobina oscila entre los 12 y 16 gramos por decilitro, mientras que el del hematócrito o del hematocrito oscila entre los 35 y 45% en la mujer y entre el 40 y el 50% en el hombre. Ahora bien, ¿qué representa este porcentaje? Nosotros cuando extraemos una muestra de sangre y la centrifugamos durante 5 minutos con un anticoagulante, vamos a ver que vamos a obtener una imagen parecida a lo de acá. La porción más caudal corresponde a los eritrocitos, la porción intermedia, una capa fina grisácea conocida como capa tromboplaquetaria, y por último tenemos al plasma. El hematócrito representa al porcentaje de eritrocitos que hay en una muestra de sangre, ¿sí? O la relación, por así decirlo, la fracción que hay de eritrocitos en una muestra de sangre. Ahora bien, hablemos entonces de la hematopoiesis. Y un detalle muy importante que hay que aclarar es que hematopoiesis no es lo mismo que eritropoiesis. La hematopoiesis es el proceso de generación de todos los linajes celulares presentes en la sangre. Es decir, que cuando hablamos de hematopoiesis podemos hablar de formación de eritrocitos, de plaquetas, de linfocitos. Dentro de los glóbulos blancos pueden ser los granulocitos, los agranulocitos, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos y así sucesivamente. Sin embargo, al tratar específicamente de eritropoiesis, estamos hablando de la formación de los eritrocitos. Ahora bien, pues,
La eritropoiesis tiene lugar en la médula ósea. Eso yo les mencioné. Todo comienza con la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que acá la estoy señalando, también denominada hemocitoblasto de larga duración. Esta célula madre hematopoyética pluripotencial pues se va a diferenciar en dos grandes linajes, en la célula progenitora mieloide común, también conocida como unidad formadora de colonias esplénicas, que va a dar origen a los eritrocitos, a las plaquetas, a los macrófagos, a los eosinófilos, a los neutrófilos, a los basófilos. Y luego tenemos una célula progenitora linfoide común que va a dar origen a todos los tipos de linfocitos. Lo que nos interesa es la de acá, la unidad formadora de colonias esplénicas. Esta a su vez pues se va a diferenciar en la célula progenitora de megacariocitos y de eritrocitos. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que los eritrocitos y las plaquetas comparten un mismo origen en la célula progenitora de megacariocitos y de eritrocitos. Luego de esto, pues esta célula se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias eritroides, que aquí lo podemos observar, y que esta sucesivamente se va a ir diferenciando, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Luego de la unidad formadora, de la unidad progenitora de colonias eritroides, vamos a tener entonces al proeritoblasto, al eritoblasto basófilo, que tiene este nombre porque posee poca hemoglobina. Luego tenemos al eritoblasto policromatófilo, que va acumulando progresivamente la hemoglobina. Luego tenemos al eritoblasto ortocromático, y este es muy importante porque el eritoblasto ortocromático es el eritoblasto que ya ha perdido su núcleo, ya que recuerden que los eritrocitos son células anucleadas. Sin embargo, en un principio sí poseen núcleo, pero en su fase de eritoblasto ortocromático pierde su núcleo. Luego tenemos a los reticulocitos, y es muy importante. Siempre en la parte de acá a la izquierda van a ver las palabras clave de lo que voy a estar hablando en cada una de las diapositivas. Los reticulocitos también son parte importante para poder clasificar las anemias, si se tratan de anemias regenerativas o arregenerativas. Esto es un concepto que ustedes van a entender más adelante, pero es importante que desde ahora, como estudiantes de medicina de primero y segundo año, ustedes los tengan en cuenta. Los reticulocitos se encuentran normalmente en sangre en un porcentaje de 1 a 2%. Más de eso ya es patológico. Siempre tengan eso en cuenta. Y por último, pues el reticulocito, que posee escasos orgánulos que al cabo de 1 o 2 días son expulsados del citoplasma, se transforma finalmente en un eritrocito maduro. ¿Sí? Entonces les repito, ¿cuál es toda la evolución del eritrocito desde la célula madre hasta que es un eritrocito maduro? Tenemos entonces a la célula precursora hematopoyética pluripotencial, que se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias esplénicas, que se va a diferenciar en la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos, que se va a diferenciar en la unidad formadora de colonias eritroides, que progresivamente se va a transformar en proeritoblasto, eritoblasto basófilo, eritoblasto policromatófilo, eritoblasto ortocromático, que pierde su núcleo, reticulocito, que posee algunos orgánulos que finalmente los expulsa de su citoplasma para finalmente transformarse en un eritrocito maduro. Ahora bien, pues chicos, tanto el crecimiento y la reproducción de estos eritrocitos de la unidad formadora de colonias, así como también la diferenciación de los distintos tipos de células sanguíneas, están controladas por unas proteínas conocidas como inductores de crecimiento e inductores de diferenciación. Y esto es muy importante, porque si ustedes se dan cuenta, o no sé si se lo preguntaron, ¿qué es lo que hace que la célula progenitora de megacariocitos y de eritrocitos se diferencie en megacariocitos o se diferencie en la unidad formadora de colonias eritroides? Aquí es donde intervienen dos elementos importantes. Primero, ¿qué es lo que hace que estas células madres se reproduzcan sin diferenciarse? Ojo, que se reproduzcan sin diferenciarse. Es el inductor de crecimiento conocido como interleuquina 3 o interleucina 3. Esto es lo que hace que las células madre se reproduzcan, que aumenten en número. Sin embargo, lo que hace que cada una de estas células madres se diferencien, se especialicen en un tipo específico de célula, en el caso de eritrocito, es la eritropoyetina. En el momento en que la unidad formadora de megacariocitos y de eritrocitos es expuesta a la eritropoyetina, se va a diferenciar en unidad formadora de colonias eritroides y progresivamente se va a transformar en un eritrocito maduro. ¿Sí? Muy importante ese detalle, chicos. El principal inductor de crecimiento, la interleucina 3. El principal inductor de diferenciación en el caso del eritrocito es la eritropoyetina. Listo entonces. Ahora bien, ahora que hemos hablado de esto de inductores de crecimiento y diferenciación,
¿Dónde se da esta eritropoiesis? En un principio yo ya lo mencioné, sin embargo, no siempre es igual. De hecho, depende en qué estadio de nuestra vida nos encontremos para según eso saber dónde se da esta eritropoiesis. Ahora bien, pues durante el primer trimestre de la vida, es decir, durante la vida intrauterina, la eritropoiesis se da en el saco vitelino. En el segundo trimestre y en la mitad del tercer trimestre se da en el hígado, mientras que en el último mes de gestación y luego durante toda la vida tiene lugar en la médula ósea de los huesos. En un principio y hasta los 5 años, ojo, hasta los 5 años, casi todos los huesos de nuestro cuerpo poseen médula roja. Sin embargo, ustedes ya lo tienen que saber que esta médula roja, a medida que va pasando el tiempo, se ve reemplazada por médula amarilla. Y a eso más o menos de los 20 años de edad, la médula ósea de nuestros huesos, encontramos únicamente médula ósea en ciertos huesos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen de acá, que hasta los 15, 20 años podemos encontrar médula ósea roja en todos los huesos largos. Sin embargo, posterior a esta edad, únicamente podremos encontrar médula ósea roja en las vértebras, en el esternón, en las costillas y en el hueso coxal. ¿Sí? ¿Por qué es importante que nosotros sepamos dónde podemos encontrar médula ósea roja en el adulto? Porque, por ejemplo, quizás nosotros queremos realizar un aspirado de médula ósea en caso de que algún paciente tenga algún tipo de neoplasia de médula ósea. No vamos a hacer una punción, un aspirado, por ejemplo, en el radio o en el cúbito, que es cierto que en un principio sí existía médula ósea roja en esos huesos, pero posterior a los 20 años ya no hay, solo hay médula amarilla. Entonces hay que saber dónde hacer el aspirado. Lo podemos hacer entonces en las vértebras, en el esternón, en las costillas y de preferencia, como es un hueso muy grande y bastante superficial, se lo suele hacer en el hueso coxal. Mucho ojo, chicos, con ese detalle. Ahora bien, pues, hablemos de la eritropoyetina, de que hemos estado hablando de la eritropoiesis, la hematopoiesis y todo este tema, pues hablemos ahora de la eritropoyetina. La eritropoyetina, también conocida como EPO, esas son sus siglas, eritropoyetina, es un inductor de diferenciación, es una glucoproteína de aproximadamente 34 kilodalton, ese es el peso molecular, y es sintetizado, mucho ojo, y esto es importante, es sintetizado en un 90% en el riñón. ¿Sí? Ahora bien, si queremos ponernos exquisitos y queremos saber en qué parte del riñón o qué células del riñón las producen, pues son las células intersticiales de tipo 1, similares a fibroblastos, tanto de la corteza como de la médula renal, las encargadas de sintetizar la eritropoyetina. El otro 10% pues va a ser producido por las células de Kupffer del hígado. ¿Por qué este detalle es importante? ¿Por qué este 90% del riñón es importante? Porque durante nuestra carrera, durante nuestra vida profesional, nos vamos a topar con un sinnúmero de pacientes con enfermedades renales crónicas, con insuficiencia renal crónica, con glomerulopatías, y cuando el riñón se encuentra afectado, seguramente ese paciente también tiene un cuadro de anemia subyacente. ¿Por qué? Porque si el riñón se encuentra afectado y el riñón produce la eritropoyetina y la eritropoyetina es el principal inductor de diferenciación para que se puedan producir los eritrocitos, si el riñón está afectado, entonces el recuento eritrocitario también se va a ver disminuido. Ahora bien, pues en situaciones de hipoxia tisular, y esto es un detalle muy importante, es una pregunta que siempre suelen hacer, en situaciones de hipoxia tisular, la eritropoyetina pues es liberada en cuestión de horas, alcanzando su pico a las 24 horas. Sin embargo, los eritrocitos no se producen así por así de la noche a la mañana, sino que una vez que el cuerpo es expuesto a la hipoxia tisular, es decir, a la falta de oxígeno, al cabo de 5 días, nuestra médula ósea va a liberar en el torrente sanguíneo todos esos nuevos eritrocitos para poder aumentar el recuento eritrocitario. Este detalle es muy importante, sobre todo en el deporte. Les cuento una experiencia personal. Yo solía ser seleccionado del Guayas acá de natación y nosotros hacíamos nuestra pretemporada en la sierra. La primera semana siempre era la más dura, porque como entrenábamos en las montañas, yo soy de la costa, vivo casi que al nivel del mar, y entrenábamos como a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, obviamente la cantidad de oxígeno iba a ser mucho menor y no íbamos a estar acostumbrados. Y la primera semana siempre era la más dura. Sin embargo, al cabo de 5 o 6 días o a la semana, ya todos estábamos aclimatados.
¿Por qué? Pues porque la eritropoyetina ya había sido liberada en nuestro cuerpo y nuestra médula ósea tuvo el tiempo de espera necesario para poder liberar todos esos nuevos eritrocitos. Ahora bien, pues chicos, hablemos de la regulación de la eritropoiesis. La eritropoiesis pues es un proceso que debe estar regulado. Caso contrario, si tenemos una eritropoiesis descontrolada, la sangre se tornaría muy densa y viscosa, dificultando de esta manera pues la circulación de sus elementos. Es aquí donde entra en juego la eritropoyetina. Pero la pregunta del millón es, ¿bajo qué circunstancias sabe el cuerpo cuándo producir más eritrocitos? Ya lo he dicho varias veces a lo largo del vídeo. Cualquier factor que reduzca la oxigenación tisular, es decir, la hipoxia, hace que nuestros riñones sinteticen eritropoyetina, la cual a su vez pues estimula a la unidad formadora de colonias eritroides, de megacariocitos y de eritrocitos a diferenciarse finalmente en el proeritoblasto. Ahora bien, pues, ¿cuáles son estas situaciones de hipoxia tisular? Tenemos, por ejemplo, un volumen sanguíneo bajo, es decir, la hipovolemia, como en el caso de las deshidrataciones crónicas, como en las diarreas, en los vómitos, en los gran quemados, en los ejercicios de gran intensidad, como el Tour de Francia, por ejemplo, estos ciclistas sufren grandes deshidrataciones. Eso hace que los riñones detecten esta hipoxia tisular y que sus células intersticiales similares a fibroblastos de tipo 1 produzcan eritropoyetina. ¿Qué otras situaciones pueden condicionar la hipoxia tisular? Por ejemplo, las hemorragias y también las enfermedades pulmonares. Muy importante. También hay casos, que ya lo he mencionado anteriormente, donde existe un incremento de la masa eritrocitaria, pues por vivir a las alturas, que es lo que se conoce como la policitemia fisiológica. Aquí nosotros tenemos pues un cuadro bastante resumido donde podemos observar la regulación de la eritropoiesis. Vemos entonces acá, todo comienza aquí en el centro, en la hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular hace que el riñón produzca eritropoyetina. Esta eritropoyetina estimula a la célula precursora hematopoyética y también a la unidad formadora de colonias de megacariocitos y de eritrocitos a que se diferencie en el proeritoblasto. En el eritroblasto tenemos basófilo, policromático, ortocromatófilo, reticulocito y finalmente tenemos al eritrocito. Sí, chicos, espero que haya quedado entendida entonces esa parte. Ahora bien, pasemos a la degradación de los eritrocitos. Así como dictan las leyes de la física, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Los eritrocitos son producidos, destruidos y sus componentes son reciclados para la creación de nuevas moléculas y de nuevas células de la serie roja. Ya les había mencionado en un principio pues, que un eritrocito tiene en promedio 120 días. Posterior a este tiempo, su membrana se vuelve súper frágil y pierden esas propiedades elásticas que al pasar a través de los capilares sanguíneos del vaso estallan y su hemoglobina va a ser fagocitada por los macrófagos del vaso. Esta destrucción también se da en menor medida, como lo mencioné en un principio, en los macrófagos de la médula ósea y en las células de Kupffer del hígado. Ahora bien, chicos, ¿qué sucede acá? Esta hemoglobina va a ser reciclada. La hemoglobina, pues ustedes ya saben que tiene dos porciones. Tiene una porción hem y una porción globina. La porción globina, que es un aminoácido, va a ser de nuevo reciclado para formar cada una de las 4 cadenas alfa y beta de la hemoglobina A, que es la hemoglobina que posee el adulto. Mientras que la porción hem es la que va a ser reciclada. Y esta es muy, muy importante. La porción hem o la porción hemo, ¿sí? Esta de aquí pues va a llegar al hígado y va a ser, mediante múltiples procesos dentro del hígado, va a ser degradado hasta finalmente poder producir bilirrubina. Es decir, que la bilis que es almacenada en la vesícula biliar se forma a partir de la porción hemo de la hemoglobina. Pero recuerden que la porción hemo también posee hierro. Este hierro de aquí va a ser transportado a través del plasma sanguíneo en forma de transferrina y va a ser almacenado dentro de las células del hígado, dentro de los enterocitos, dentro de casi todas las células del cuerpo y finalmente va a ser almacenado en forma de ferritina. Esto es un concepto que lo van a entender más adelante, pero es importante que ustedes sepan que la porción globina es reciclada para de nuevo formar las 4 cadenas de la hemoglobina y que la porción hemo es degradada en bilirrubina y el hierro va a ser almacenado en forma de ferritina.
Listo, entonces. Hablemos ahora de otros factores importantes que se tienen que dar para una buena producción de eritrocitos. Y es que son la vitamina B12 y el ácido fólico. Estos dos elementos son necesarios para la síntesis de trifosfato de timidina, que es un pilar fundamental en la formación del ADN, aquí nosotros podemos observar. La vitamina B12 en específico es, este ingresa por vía oral, ¿no? Obviamente, ingresa por vía oral. ¿Cuáles son los alimentos que son ricos en vitamina B12? Tenemos el hígado, las sardinas, tenemos también el solmillo, sobre todo el pescado, la yema de huevo, el atún y la carne roja. Esto ingresa por vía oral y es absorbido en el estómago gracias al factor intrínseco que es secretado por las células parietales. Luego de esto es absorbido dentro del ilion. ¿Sí? Vemos acá los enterocitos, es absorbido dentro del ilion y finalmente llega hacia la circulación hepática, como acá podemos observar. La dosis diaria mínima de vitamina B12 que requiere nuestro cuerpo es de 1 a 3 microgramos y el almacén en el hígado de esta vitamina pues es 1000 veces mayor a esta cantidad, por lo que suelen ser necesarios pues de 3 a 4 años de absorción defectuosa para que se produzca una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Esto es muy importante, ¿sí? Es por este motivo que la falta de vitamina B12, que la falta de ácido fólico, ya sea por desnutrición, por déficit de factor intrínseco en los casos de gastritis crónica o gastritis atrófica, en los síndromes de mala absorción, va a producir una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12. Esto ustedes lo van a utilizar durante toda su vida y es muy importante que se lo graben. Déficit de ácido fólico, vitamina B12, de una o por falta de factor intrínseco, anemia perniciosa. La anemia perniciosa, pues ustedes van a ver en hematología, que es una anemia megaloblástica que da origen a unos eritrocitos gigantes que son capaces de transportar oxígeno, es verdad, pero su membrana es pero muy frágil. Y recuerden que los eritrocitos deben de tener un diámetro máximo de 7 a 8 micras para poder atravesar los capilares sanguíneos. Caso contrario, estallan. Y eso es lo que sucede en la anemia perniciosa por falta de vitamina B12 o ácido fólico. Listo, entonces. Hablemos ahora sobre la hemoglobina, pues. Una recomendación que me olvidé de darles es que si quieren tener una buena base sobre este tema en fisiología, les recomiendo que vayan a ver el vídeo de histología de tejido sanguíneo que está antes de este vídeo de acá. Ahora bien, pues hablemos de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína cuaternaria, es decir, que está formado por 4 cadenas polipeptídicas que permiten al eritrocito transportar moléculas de oxígeno y también de dióxido de carbono. Ahora bien, pues hablemos de la síntesis de la hemoglobina. La síntesis de la hemoglobina comienza en el citoplasma del eritroblasto y termina en el eritrocito maduro. Todo comienza acá, a partir de estas moléculas de succinilcoenzima A y de glicina. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde salen estas dos moléculas de acá? Y eso es lo que no te dicen los libros. En un principio, pues por un lado tenemos que el succinilcoenzima A es un compuesto de alta energía que es producido durante el ciclo de Krebs por la descarboxilación del alfa-acetoglutarato, que lo convierte pues en succinilcoenzima A. Mientras que por el otro lado tenemos a la glicina, que es un aminoácido no esencial producido prácticamente por todas las células de nuestro cuerpo. Recuerden que el concepto de aminoácido no esencial es que es un aminoácido que es producido por nuestro cuerpo, así que no es necesario que lo ingiramos mediante nuestra dieta, ¿sí? Entonces la glicina es un aminoácido no esencial. Entonces, vamos a necesitar de 2 succinilcoenzima A y 2 glicinas para formar un pirrol. Pero bueno, para formar la hemoglobina necesitamos 4 pirroles, es decir, que vamos a necesitar en total 8 succinilcoenzima A y 8 glicinas para poder formar un total de 4 pirroles. Estos 4 pirroles se unen para formar a la protoporfirina 9. Esta protoporfirina 9 luego se une a una molécula de hierro ferroso y forma el grupo hemo. Este grupo hemo es el que estamos viendo acá. ¿Sí? Este grupo hemo es de suma importancia porque es el encargado de transportar a una molécula de oxígeno mediante un enlace de coordinación. Vemos aquí a una molécula de oxígeno formado por 2 átomos de oxígeno. Eso es muy importante y es una pregunta que le pueden hacer. ¿Cuántas moléculas de oxígeno transporta la hemoglobina? 4 moléculas de oxígeno. Pero como cada molécula de oxígeno va a estar formado por 2 átomos de oxígeno, si les preguntan
¿cuántos átomos de oxígeno transporta una molécula de hemoglobina? 8 átomos de oxígeno. Espero que haya quedado claro esa parte. Ahora bien, pues, nuestro grupo hemo se une a una globina formando una de las 4 cadenas de hemoglobina, que estas pueden ser pues cadenas alfa o cadenas beta. Si unimos 2 cadenas alfa con 2 cadenas beta, vamos a obtener a la hemoglobina A, que es la hemoglobina que nosotros encontramos en el adulto, en prácticamente un porcentaje del 95%. Recuerden que también existe la hemoglobina A2 compuesta por cadenas alfa y cadenas gamma, y también la hemoglobina fetal compuesta por cadenas alfa y cadenas delta. Y por último, pues chicos, tenemos por acá al metabolismo del hierro. El hierro, pues, es un oligoelemento y es de hecho el oligoelemento más abundante de nuestro cuerpo. Se encuentra más o menos en una concentración de 4 o 5 gramos. Y bueno, ojo, voy a hacer un vídeo aparte hablando sobre el metabolismo del hierro con mucho detalle, pero esto acá simplemente es un resumen de todo lo que comprende el metabolismo del hierro. Ahora sí, sigamos. De todos estos 4 o 5 gramos de hierro que tenemos en nuestro cuerpo, el 65% va a ser empleado para la producción de hemoglobina. El 30% va a estar almacenado en forma de ferritina en el hígado y el otro 4% pues va a ser empleado para la síntesis de mioglobina. Este hierro pues ingresa a nuestro cuerpo obviamente por vía oral, ingiriendo alimentos ricos en hierro, como lo son las carnes rojas, los mariscos y los vegetales de hoja verde. Por eso, chicos, tienen que alimentarse bien. Una vez ingerido, pues el hierro llega al duodeno, donde va a ingresar al enterocito a través del receptor DMT1. Aquí nosotros lo podemos observar, también conocido como transportador metálico divalente de tipo 1, aunque también existen otros receptores conocidos como el HCP1, que acá del lado izquierdo lo podemos observar, también conocida como la proteína portadora del hemo. Dentro del enterocito, el hierro se va a unir a la apoferritina y va a quedar almacenado en forma de ferritina. Aquí lo podemos observar y esto es muy importante. La forma en que el hierro se almacena en nuestro cuerpo va a ser en forma de ferritina y en mucha menor medida, casi mínima, en forma de hemosiderina. ¿Sí? Ahora bien, pues, este hierro pues también puede tomar otro camino. Puede que no se quede almacenado en el enterocito, sino que salga del enterocito directamente hacia la circulación portal. En este caso, abandona el citoplasma a través de un receptor conocido como ferroportina para dirigirse al plasma sanguíneo. Dentro del plasma sanguíneo, el hierro se une a la apotransferrina y se transforma en transferrina. Y esto es otro detalle muy importante que les pueden hacer una pregunta. ¿Cómo se transporta el hierro a través del plasma sanguíneo? Se transporta en forma de transferrina. Transporte ferrina-hierro, ¿sí? En forma de transferina. Esta transferina pues es una proteína globular que transporta el hierro a su lugar de destino, ya sea el hígado, el vaso, la médula ósea o el músculo esquelético, donde volverán a ser almacenados en forma de ferritina. Esto quiere decir entonces que la ferritina es la forma en que nuestro organismo almacena el hierro, es decir, que es el hierro de depósito. Otra manera en que también el hierro puede ser almacenado, que ya les mencioné, es en forma de hemosiderina. Sin embargo, estos porcentajes o esta relación ferritina-hemosiderina se pueden ver alteradas en los casos de que haya un exceso de hierro en nuestro cuerpo, como sucede en los pacientes, por ejemplo, que tienen talasemias o hemocromatosis hereditarias, en donde vamos a encontrar niveles elevados de hemosiderina. Esta hemosiderina va a ser almacenada dentro de los macrófagos del vaso, del hígado y de la médula ósea. Recuerden, la hemosiderina es el hierro almacenado dentro de los macrófagos, mientras que la ferritina es el hierro almacenado dentro del resto de las células que encontramos en nuestro cuerpo. Finalmente, pues el hierro es excretado en las heces más o menos a razón de 0,6 miligramos día en el hombre y en la mujer. Sin embargo, como recuerden que la mujer tiene mayores pérdidas sanguíneas debido al ciclo menstrual, durante los días de su ciclo menstrual pueden perder hasta 1,3 miligramos de hierro al día. Por eso, chicas, durante esos días o antes de esos días de hecho, procuren ingerir alimentos ricos en hierro. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. Si tienen alguna pregunta, sugerencia o comentario, lo pueden dejar abajo. Sin más que decir entonces, me despido. Adiós.